En el video del día de hoy los he traído a conocer las hamburguesas más monstruosas, las hamburguesas más ricas, pero también las hamburguesas más groseras de todo El Salvador, chicos. En la aventura del día de hoy nos hemos venido a diferentes restaurantes ubicados en diferentes puntos de San Salvador para probar hamburguesas que salen de lo común. Cuando uno escucha hamburguesas en El Salvador, normalmente siempre piensa en McDonald's, en Wendy's, en Burger King, en Biggest, pero estas hamburguesas no son de comida rápida, de marcas internacionales, de empresas gigantescas como esta, sino que son de emprendedores. Pero para mi gusto, las hamburguesas estas están más ricas. Así que vénganse conmigo porque este video seguramente les va a dar hambre a más de alguno. ¡Démosle! ¿Qué onda, bichos? Y miren que este top hemos decidido arrancarlo aquí, en Alebrijes. Este lugar se encuentra en Antiguo Cuscatlán, justamente a la par de la UCA. Para que se ubiquen un poquito mejor, pues esta zona que ven por acá es popularmente conocida como la zona PEA, pero se pueden guiar igual fácilmente en Maps and Ways poniendo Alebrijes y ahí les tira la ruta que tienen que seguir. Cuando vean este letrero de color rojo, se meten y ahí es el lugar. Así que acompáñenme porque este video seguramente les va a dar hambre. ¡Vámonos! Bueno, bichos, miren que para esta aventura nos pedimos 3 hamburguesas. Esta que están viendo en pantalla se llama La Bacha. Trae un cuarto de libra, queso mozzarella, tocinito ahumado, cebolla crispy y aderezo alioli. Este combo igual incluye papitas, aquí les va a estar saliendo el precio. Pero también nos pedimos esta que se llama La Sam. Este es de mis favoritas si ustedes vienen por acá. Igual un cuarto de libra, quesito amarillo, tocino, hash brown, tiene también peta confundido y salsita jalapeño. Y miren, esta sí jamás la había pedido en mi vida, pero aprovechando que estamos a dieta, me pedí esta que se llama la doble flat. Este es más que todo para los que vienen con un hambre bastante potente, que trae 1,5 libras de carne, bicho, 12 carnes en total, tocino, queso, pepinillos e igual te incluye las papitas. Así que sí, vamos a darle una probadita a cada una porque para que ustedes ahí sientan la verdadera sensación. Empezamos con esta, miren, esta se llamaba La Bacha. Miren que si vienen, yo les recomiendo que pidan el chilito especial de la casa. Miren, aquí en pantalla les va a dar hambre. Pidan este chilito que no, yo siento que le da otro toquecito, así que la Sofía está sufriendo porque esta es la de ella, pero solo es una mordidita. Vamos, espérate que esta por la dejes de tener boca grande porque están cholas. Rico. Vamos con la segunda. Esta sí es la favorita de la Sofía. Esta se llama La Sam, que era la que les comentaba, que trae un quesito, ¿qué decía? Petacón, algo así, ¿va? Bueno, trae una barra de queso aquí en medio, hash brown. Es que miren esta burger, bicho. Si ustedes vienen a El Salvador y no las han probado, pruébenlas. Después me lo van a agradecer, después me dicen gracias, tío Fran, por enseñarme esos manjares. Pero esta sí la tienen que probar, así que venga para acá. Qué burger más buena. Vamos con la doble flat, 12 carnes. La verdad que esta sí no sé cómo se ha de comer, pero está difícil. Hay que abrir la boca como... Sí, yo creo que ni apachándola. Quizás aplastarla. No, creo que toca comérsela como comérsela de abajo para arriba, mira, como tipo así. Creo que sí, tipo así, mira. Es para bichos, esta no me la termino, creo que la voy a pedir para llevar. Ya como opinión personal, creo que la doble flat es más para personas que sí les gusta comer vasofi, siento yo. O también la pueden compartir con otra persona. Yo siento que si vienen una bacha o una Sam está... Sí, son chiquititas. No son chiquitas. O sea, comparadas con la de 12. Ah, sí. Pero tienen un tamaño bastante aceptable, bichos. Así que abran la boquita, ¿va? ¡Ah! ¡Qué rico! Así que igual aprovechando para los que se preguntan qué otras opciones pueden pedir por acá, les voy a estar dejando el menú a continuación.
Y bueno chicos, aquí nos encontramos con Jorge, él es el emprendedor tras Alebrijes. Si nos puedes contar cómo nace la idea de crear Alebrijes. Y también yo tengo una duda, ¿qué significa Alebrijes? Fíjate que Alebrijes nace hace 5 años. Nosotros siempre hemos sido mi hermana, mi mamá y yo. Y hace, como te comentaba, hace 5 años mi mami perdió su empleo. Y entonces fue una forma de nosotros seguir generando. Yo estaba saliendo del colegio cuando empezamos y a mi mami se le ocurrió comprar un food truck. No sabíamos qué queríamos poner, o sea, no sabíamos nada. Al principio se iba a llamar La Doña, iba a ser una venta de pan dulce. Pero así fuimos probando y llegamos a las hamburguesas porque desde chiquitos siempre ha sido nuestra comida favorita. Empezamos en San Miguel, en el carnaval de San Miguel, de hecho. Ahí empezamos en el centro de gobierno, a la par de los carritos chocones, a la par de las ruedas. Y la gente le gustó bastante y nos quedamos allá. Luego vino lo de la y nos tuvimos que venir acá porque nosotros vivimos acá en San Salvador. Nos vinimos con la pandemia y ahorita nosotros nos ubicamos sobre la peatonal de la UCA en Antiguo Cucatlán. Cuando vinimos, ningún local estaba abierto, o sea, todos los locales que vendían comida acá estaban cerrados porque la universidad estaba cerrada, ¿verdad? Por lo mismo de la enfermedad de la pandemia. Y así logramos conseguir un local acá. Y aquí nos fuimos quedando un poquito y llevamos 2 años y medio aquí ya. Me preguntaste sobre Alebrijes, ¿verdad? Ajá. Mira, nosotros como somos bien familiares, de chiquitos veíamos las novelas con mi abuelita en el canal de las estrellas, no sé si se acuerdan, no saben, pero ahí pasaba un anuncio de una serie o novela que se llamaba Alebrijes y Rebujos. Ajá, entonces ese nombre es bien pegajoso para nosotros y nos recuerda cuando veíamos la tele con mi abuelita, entonces de ahí viene Alebrijes. No, hombre, ya curiosidad resuelta. Sí. Y miren, en esta aventura de comida me anda haciendo barra Sofi. Qué buena. Porque barriga llena, corazón contento. Cabal, tenemos el corazón contento, bichos, de amor. Ahorita ya salimos, así que ya casi voy a dar el botonazo. El botonazo, ¿Saben no. qué es el botonazo? ¿Cuándo? ¿Qué es el botonazo, amor? El botonazo es cuando estás bien lleno y se te revienta el botón del pantalón, ¿no? Ajá, Sí. te desabrochas el pantalón para que no te saque Sí, la que ese botonazo ya viene. Pero sí, miren, vamos a la segunda opción. Ya cayó un poquito la noche, que este video lo vamos a repartir en unos 3 días. Y es que bueno chicos, hoy los he traído a conocer Cachimbones en Santa Tecla. El concepto de este lugar es que venden comida y mientras vos estás comiendo, mientras vos estás esperando tu comida, pues vos puedes también jugar videojuegos. Este lugar también se especializa en hamburguesas y también en videojuegos. Quería salir yo un poquito de lo común en este top 3 para que ustedes lo conozcan. Así que adentrémonos, vamos a ver un poquito de lo que podemos encontrar. Démosle. Y para los que se preguntan cómo llegar hasta aquí, esta es la tercera calle poniente en Santa Tecla. Pueden poner en Waze o en Maps fácilmente Cachimbones y ahí les tira la ruta que tienen que seguir. O pueden tomar como punto de referencia esta pizzería italiana. Un poquito después ahí van a encontrar el lugar. Hay que aclarar que eso sí, no hay mucho parqueo. Nosotros hemos dejado el carrito por acá. Máximo caben quizás unos 4, 5, 6 por aquí. Cuidadito, no vayan a venir los del camp y les pongan ahí una multa. Pero sí, miren, ya estamos en posición para que vean un poquito cómo es la dinámica. Ya pedimos la burger, ya les voy a estar enseñando un poquito de lo que nos pedimos. Pero mientras ustedes esperan su hamburguesa, el chiste es que ustedes pues estén jugando. Por aquí está Sofi, por aquí anda Tuli en modo geek. Hoy con lentes. Aquí anda Balmo ready, ¿va? Y por ahí en la otra mesa están unos tipotes jugando. Y por acá también están jugando, así que eso es bello.
Bueno, hoy sí se llegó la hora de comer y vieran que en el menú tienen bastante variedad de hamburguesas. Yo me pedí esta que ven en pantalla, se llama la cachimbona. Andresito por ahí se pidió el cachimbón, Sofi se pidió ahí la caramelo y Balbo se pidió la zampullazo. Para que se den una idea también de los precios, les voy a estar dejando el menú a continuación. Bueno, sí, miren, vamos a darle la probadita que está grandecita, ¿va? Para que se les antoje ahí, en la casita, ¿va? Provechito, bicho. Sofi. Qué sorpresa, ¿quién ganó? Qué raro, no se sabe quién ganó. Va, por lo menos que de segundo, Andresito. Lo siento, Topo Monty. Y bueno, chicos, aquí nos encontramos con los cachimbones. Estos bichos sí son los cachimbones. Si nos pueden encontrar un poquito cómo nace este emprendimiento de crear un restaurante y combinarlo con los videojuegos. Fíjate que, bueno, un poquito resumiendo la historia, comencé en pandemia, ¿verdad? Me quedé sin trabajo, nos suspendieron porque yo estaba en una academia dando clases y también era como el chef de medios de comunicación que aparecía en la tele. Entonces me quedé sin trabajo por un tiempo y bueno, comencé a hacer hamburguesas en la casa, solo para la casa, para nosotros, para la familia. Y de repente dije, bueno, no tengo nada que hacer, voy a comenzar a vender y comencé a vender las hamburguesas. Y por lo mismo de la pandemia, como estábamos sufriendo a nivel mundial, pero como dije, tengo que pensar un nombre y el salvadoreño la verdad que es bien cachimbón. Entonces por eso fue que cachimbones, porque el salvadoreño se levanta de donde sea, se cae y se levanta. Entonces somos bien cachimbones y por eso le puse el nombre. Este año, bueno, le hablo a mi hermano y le digo, mira hermano, quiero poner el local, veamos si podemos entre los dos porque es este año o es nunca. Y unamos dos cosas que nos apasionan, que son los videojuegos y la comida. Pero a mí me apasiona bastante mucho la gastronomía y los videojuegos, pues nací, crecí con eso, ¿verdad? Comencé jugando con el NES y bueno, combinamos las dos cosas que nos gustaron y así comenzó Cachimbones ya como un restaurante pequeño, ¿verdad? Pero acogedor, bonito, en que combinamos comida rica y videojuegos. Y es que nosotros pensamos que principalmente nosotros los hombres nunca dejamos de ser niños. Somos adultos, tenemos hijos y siempre seguimos siendo niños. Entonces, qué mejor que ir a un lugar donde podemos comer muy rico y podemos pasar un buen momento. Porque sinceramente, les confieso, a mí antes no me gustaban las hamburguesas, pero cuando mi hermano comenzó en pandemia, probé la que probó Frank, la cachimbona, y wow, comenzaron a gustar las hamburguesas. Y este año que me dijo mi hermano, hagamos este negocio, fue como, ok, es cierto, yo quiero que más, porque cada vez que alguien prueba una de esas hamburguesas, a mí me llena de emoción saber que más personas prueban algo que a mí me gusta increíblemente. Entonces me gusta ver cuando otra persona dice, wow, qué rico. Me gusta compartir ese sentimiento, la verdad. Y definitivamente era el momento de hacerlo y pues gracias a Dios nos ha ido bastante bien. Bichos, y entre otros chambros, ahorita vamos al último puesto de la burger. Y para los que estaban con el pendiente, bicho, mira, la otro ya puede manejar. Todavía estoy. Ya aprendió, Mini. Soy como conductora nueva. Apreta. Aún no puedo hacer. No, pero ya va con todo. Aquí vamos en la Monseñor Romero. Así que para los que vieron esos videos de las clases con Luisini y la Sofi, vieron ya bien que el teacher Frank dio sus frutos. No, comenten si creen que Frank nos enseñó o tuvimos que ir a clases de nuevo. Y la siguiente opción, cipotes. Esta se encuentra en Antiguo Cuscatlán. Para los que son de la zona, seguramente ya conocen este lugar, pero para los que no, pues los he traído a que lo conozcan. Hoy, chicos, venimos a Mike's Burger, ubicado justamente enfrente del típico Margot de Ciudad Merliot. Cuando ustedes vienen a esta placita, solamente suben esta grada, se van al segundo nivel. Ustedes pueden optar por comer en esta terracita de la derecha o aquí a la izquierda pueden entrar y comer en la parte de adentro. Así que, hombre, vámonos. Hora de ir a probar las terceras burgers de la aventura de hoy.
Y bueno chicos, miren, ahorita vamos a probar, creo que de todo el video, esta se va peleando con la doble flat de Alebrijes, la Monster Burger creo que se llamaba. Aquí le va a estar apareciendo el nombre exacto. Miren, trae aros de cebolla, carne, tocino, papas, queso, aguacate. Ufa, está enorme, cipote. Yo no le voy a probar porque Tulio se la pidió, pero está potente. Miren, yo me pedí esta otra que ven acá, que es la Royal Cheeseburger, que trae papas, un poquito de queso, tocino, aguacate, un poquito de carne, queso frito. Esta bola está explosiva, bichos. Y Andresito, como está siguiendo la dieta conmigo, nos hemos pedido una Pepsi Black por aquí, va, para ahorrarnos unas 120 calorías. Se pidió una chicken búfalo, solo que se la pidió sin búfalo, pero bueno, trae un gran pedazón de filete de pollo, aguacate, papitas. Igual aquí les va a estar apareciendo todo lo que trae, pero todos aquí quieren ver cómo va a hacer Tulio para atravesarse esa burger. Va, Tulio, ¿cómo vas a hacer? Mira que creo que esta del video de hoy va a ganar de la burger más monstruosa. Bueno, cabe mencionar que no he comido nada en todo el día. Va a ser mi primera y mi última comida. O sea, de aquí no vas a comer. Ya nada. Va. Pero le vamos a dar un aro de cebolla a Andresito que quería uno. Ya le vamos a ir bajando ya un le poco. bajamos Ya un le- nivel. Andresito. Va. Pero ya te has comido una hamburger de este tamaño. No. Ni en USA. Y sé cómo agarrarla, ¿no? Yo creo que va a destruir el plato. Sí, va a tocar. Mientras Tulio batalla ahí con esa burger monstruosa, yo le voy a dar la probadita que a esta, miren. A mí me gusta probarlas así sin echarles nada porque ese es el sabor original. Ya después le pueden echar ustedes más cositas. Miren esta burger. Es que de aquí, bichos, no voy a comer en unos 3 días porque todas estas burgers que me he comido bien son unas 5000 calorías o más. Miren, miren qué rico. Así que, venga. Hasta roja se la cara. No hace Se la murió. mucha presión. Pero está buena. Bueno, sí, creo que Tulio logró solventar un poco. Bueno, no sé cómo. Yo creo que no vas a comer ni Voy a mañana. dar toda la Claro, que me dice que era una técnica para comerse que empecé desde abajo. Ah, sí, es verdad, de abajo para arriba. Sí, la disfrutó. Exquisita. Y va Andresito, que miren, como un dato les cuento que hoy fue nuestro primer día de gimnasio con Andresito. Aquí les voy a estar dejando unas imágenes, lo hizo bastante bien, pero esta va a ser su última burger. Dele, Andresito. Mordidita. Que se les está yendo su gordito, Andresito, porque desde aquí lo vamos a hacer que rebaje 20 libras. Para cuando entre al colegio otra vez va a estar musculoso, ¿eh? ¿Está bueno, Andresito? ¿Pasó la prueba? Editor, música victoriosa. Chicos, parece que Tulito ha cumplido la misión. No va a comer en una semana, pero solo por el video se atravesó la Monster Burger. Va, lo logró Tulito. ¿Sentí que es bueno para una sola persona? ¿O para compartir? Ah, ok. Pero miren, la verdad que se agradece el lugar porque casi me acabo todas las servilletas. Miren, ocupé un poquito de servilletas. Pero cuando vieron que me iba a caer, me trajeron otro bote de servilletas. Pero estaba bueno. Pasó la prueba, sí. La otra me dio una más pequeña. Pero solo volvió la. Sí, para que vean, tal vez viene algún valiente y se la atraviesa. Y bueno chicos, miren, hoy sí nos encontramos con Mike. Por eso el lugar se llama Mike's Burger, ¿no? Mike's Burger, sí. Si nos puedes contar un poquito cómo nace la idea de Mike's Burger, cómo son los inicios en sí. Bueno, iniciamos súper chiquito, era la mitad de este local nada más. Ya vamos a cumplir 10 años en marzo. Y empezó con la 10 necesidad, 10 años, la necesidad que había porque era un segmento de hamburguesas que no había en ese tiempo, porque solo estaban las hamburguesas gourmet y las hamburguesas de comida rápida. Entonces nosotros empezamos a hacer hamburguesas como más caseras y ya ahorita ya vamos ahí casi ya 10 años después. Me he fijado, o no sé si son los mismos que están en Antiguo. En Antiguo y en Soyapango tenemos uno nuevo también ahorita que acabamos. Tienen actualmente tres sucursales. ¿Algunos planes a futuro para Mike's Burger? Estamos ahorita, vamos para Popa, en el encuentro de Popa. Ese es el siguiente que estamos a abrir. Y la idea es movernos a lugares que no nos conocen, buscar diferentes lugares ahí para ver, porque ya después de 10 años ya hay un montón de gente que nos conoce y lo que hacemos es preguntar a dónde quisieran otro Mike y así hemos ido abriendo los siguientes. No, está bueno, me llega. Para la gente que digamos no tiene la oportunidad de venir aquí, los pueden pedir en... Está en todas las aplicaciones de delivery, está en Pedido Ya, Uber Eats. Tenemos otras aplicaciones donde las podemos pedir. Ok, bueno chicos, hoy
Para los que te preguntaban quién era Mike, pues hoy ya lo conocen. Muchas gracias. Pero sí, rodando terminamos la aventura del día de hoy. Un video que realmente sale de mi zona de confort. 3 hamburguesas en un solo video llena cualquiera. Pero las vamos a ir a rebajar al gym, así que no se preocupen, para que vean que todavía mantenemos el peso ideal, chicos. Hoy en la mañana me pesé 160 libras, estamos manteniéndonos. Todavía nos faltan otras 10, 150 el peso ideal. Pero me despido, chicos. Si ustedes andaban buscando un lugar donde comer hamburguesas, hoy les traje estas 3 opciones para que las tomen en cuenta. Déjenme aquí en los comentarios igual. Vamos a hacer una parte 2 para quienes quieran probar más hamburguesas aquí en El Salvador. Voy a estar leyendo aquí sus comentarios. Déjenme ahí, tío Frank. A mí me gusta Sophie's Burger. A mí me gusta Andresitos Burger. A mí me gusta a Popeyes Burger. Ahí lo voy a estar leyendo y tomándolas en cuenta para el siguiente video. Así que sí, no olviden dejar su like, suscribirse y como siempre digo, nos vemos en la próxima.